Que el Señor les bendiga. Qué bendición poder estar con ustedes una vez más y seguir comentando este maravilloso libro y desafiante también, este desafiante libro. La verdad, la forma de escribir del pastor Myles Munroe siempre nos desafía, nos lleva a pensar, a actuar también y muchas veces va a confrontar los conceptos que tenemos. Si, como te comentaba en la primera parte de este libro, si nunca has leído algún libro del Dr. Myles Munroe, te va a confrontar en muchos aspectos, en muchos conceptos. Y si tú has leído libros del Dr. Myles Munroe, pues te has dado cuenta que lo que este hombre hace es impulsar un pensamiento del reino. Y en algunos de sus libros, no groseramente, pero sí nos lleva a considerar los daños que la religiosidad hace. Siempre está atacando pensamientos o los conceptos religiosos que nos limitan a vivir la vida que el Señor ha planeado para nuestra vida. Al igual que otros autores como John Bevere, nos llevan a pensar, a reconsiderar nuestra vida y también a impulsar nuestra vida a la manera en la cual el Señor desea que nosotros vivamos. Es muy interesante este libro, lo que Él nos puede aportar, lo que puede darnos y la manera en la cual también nos conduce. Entonces, para mí es un placer poder conectarme con ustedes a través de este medio y poder llevarlos o poder transmitirle lo que estamos leyendo. Literalmente, el libro es muy extenso. Hoy estamos entrando a la parte 2 de este libro, la persona más importante sobre la tierra, el Espíritu Santo, el gobernador del reino. Estamos entrando en la parte número 2 y también estaremos estudiando desde la página 101 en adelante. Si usted tiene el libro, si usted puede tener al alcance el libro y en algún momento ya lo ha adquirido, bueno, entonces, y quisiera tener este comentario al mismo tiempo que usted va leyendo, sería algo muy bueno, muy saludable. Si usted no ha adquirido el libro, bueno, creo que puede haber buenas opciones en internet o en una librería que usted conozca de su confianza que pueda tener a la mano, al alcance, este maravilloso libro. Entonces, empezamos con la sección 2. Está conformada por algunos capítulos. Son 4 capítulos, los cuales los temas son muy interesantes. El primero que estaremos estudiando hoy es el renacimiento del reino o el renacimiento de un reino. Como estuvimos estudiando, como estuvimos viendo, la forma en la cual el autor nos va llevando a comprender lo que es el reino es a través de la misma experiencia de él y el estudio de lo que hace un reino. Un reino empieza a extender su dominio, su control, su pensamiento a través de colonias. Y en cada colonia existe un gobernador. Nosotros somos parte de la colonización, dice el Dr. Myles Munroe, del reino de los cielos. Y el rey ha enviado a un representante a esta colonia llamado tierra, en donde se transmite, en donde se desea vivir todo lo que en el reino se vive. El rey gobierna a través del gobernador. Y una de las verdades que estuvimos estudiando es que el gobernador no es elegido por los habitantes de la colonia. Es establecido e instituido y respaldado por el rey. El rey envió al gobernador a esta tierra. Y el gobernador es el Espíritu Santo. Es a través del cual ustedes y yo conocemos el pensamiento, la cultura que viene de parte del reino. Por eso que trasciende más allá de cualquier pensamiento humano, como lo podemos traducir en una religión, surge del pensamiento de la capacidad humana. Pero el reino ha venido a establecer y el Espíritu Santo a instruirnos. Entonces entramos en el capítulo 5, que sería el renacimiento de un reino. Este capítulo, la verdad, está muy interesante. Si usted tiene el libro, le comentaba, puede estar en la página 101 y voy a estar leyendo las frases literalmente del autor, del Dr. Myles Munroe. Empieza este capítulo diciendo: la mayor motivación del espíritu humano es controlar su entorno. Esa es la mayor motivación. Para que usted y yo podamos llegar a esto, tenemos que entender que el rey tenía que venir sobre la tierra. Hay una gran diferencia. No solamente se envía a alguien que venga y conquiste, sino en lo que nosotros conocemos, comprendemos y entendemos, hubo el nacimiento del rey sobre la tierra. El Dr. Myles Munroe menciona a Jesús como el rey hijo. Esto es una metáfora muy buena y también una realidad. Él es el rey hijo. El rey hijo era totalmente divino y totalmente humano.
pero no fue infectado por la naturaleza rebelde de la humanidad. Esa es la gran diferencia. Cristo habitó entre nosotros, Cristo estuvo entre nosotros, Cristo fue uno de nosotros, pero la naturaleza pecaminosa, Él jamás conoció pecado. La forma en la que lo define el autor, el Dr. Myles Munroe, me encantó a mí y espero que a usted lo podamos dejar claro. El Rey Hijo era totalmente divino y totalmente humano, pero no fue infectado por la naturaleza rebelde de la humanidad. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que sucedió? El gobernador le dio paso al rey. Es decir, el Espíritu Santo posó sobre María y ésta concibió del Espíritu Santo. El gobernador le dio paso al rey para que el rey pudiera darle paso al gobernador. El Rey Hijo estaba completamente lleno del gobernador. Esto era algo que tenía que suceder. Leo lo que dice el autor. El Espíritu Santo dentro de Jesús fue sin límite en presencia y poder. De esta forma, Juan el Bautista también habló de Jesús cuando dijo, porque el que trae el mensaje, el Espíritu lo llena, lo da, le satisface, lo da todo sin medida. Se empieza a hablar del Espíritu Santo. Colosenses nos dice esto de Cristo Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno solo. El Rey se expresa a sí mismo en esas tres dimensiones únicas, las cuales reveló en el plan para restaurar a la humanidad. Cuando vemos a Jesús, vemos que Jesús era el cumplimiento del plan del Rey para enviar a la tierra a su Hijo y restaurar su gobierno celestial aquí en la tierra. La era del Rey sobre la tierra, mientras Jesús estuvo gobernando, mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, la manera en la cual se representa el reino es en Cristo, porque en Cristo está toda la plenitud de la deidad, 100% humano y 100% divino. Es una naturaleza única. En nadie más se va a repetir esto. Quizá en nuestra mente no podemos comprender o entender cómo puede ser 100% humano y 100% divino, porque jamás nadie va a hacer esto. Es una naturaleza no solamente antropocéntrica, sino es una naturaleza humana y divina. Es una naturaleza en donde el reino se establece a través del mensaje de Cristo y Él mismo es el reino. A través de Jesús, los seres humanos pueden ser restaurados como cogobernadores en el mundo. Porque hacemos esta naturaleza, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Le leo esta frase que a mí me encantó. La Navidad, y nos ayuda a comprender y entender esto de una manera más clara. La Navidad no es acerca de la venida de un mendigo para encontrar posada en la tierra. La Navidad es acerca de la llegada del dueño a su propiedad. Esto es lo que nosotros encontramos. El Rey Hijo no vino a la tierra para rogarle a Lucifer que le devolviera su propiedad. Jesús vino a recordarle a Satanás que él era un ladrón, que estaba usurpando un lugar que no le correspondía. Esto es lo que encontramos, esta es la verdad. Esto es lo que podemos mirar y escuchar en la realidad de todas las cosas que nosotros tenemos. Es entonces lo que podemos encontrar y mirar. Jesús no vino a rogar por un pedazo de tierra. Jesús vino a tomar lo que es suyo. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Esto es lo que nos muestra el gobernador. El gobernador nos hace mirar y contemplar. La Navidad, repito esta frase, la Navidad no se trata de la venida de un mendigo a pedir posada. La Navidad se trata de la llegada del dueño a tomar lo que es suyo. Esto nos va a ayudar a clarificar, a refrescar nuestra memoria de lo que la palabra de Dios dice. Jesús nos ruega, Él es el Señor. El Rey Hijo vino a la tierra para recordarle a Satanás que Satanás es un ladrón que solamente destruye, mata y acaba, mientras que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Eso es lo que podemos ver entonces, es que el Rey Hijo reintrodujo el reino de los cielos a la humanidad. Nos estaba dando y preparando nuestro cuerpo, nuestro entendimiento, para que nosotros nos volviéramos receptores del Espíritu Santo. Esta es la gran verdad en la cual usted y yo podemos movernos.
Recorrió Jesús, dice la palabra, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús decía, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. El reino de los cielos es semejante a un hombre que salió por la mañana. El reino de Dios será. ¿Se da cuenta usted? Estamos haciendo referencia de todas las enseñanzas de Cristo. No una religión. No una liturgia más. Jesucristo viene a hablar acerca del reino. Y el autor en la página 110 usa o da una explicación del bautismo que quiero compartirlo con usted. Él habla acerca del bautismo y la ceremonia que era usada en el bautismo. Esto se usaba cuando había un maestro con una nueva filosofía y alguien se bautizaba a través o con este maestro, en este caso Juan el Bautista, viene anunciando que el reino de los cielos está cerca. Cristo viene y se bautiza con Juan el Bautista. ¿Jesús necesitaba arrepentirse de pecado? En ninguna manera. Pero cuando Jesús se bautiza con Juan el Bautista, lo que estaba haciendo Jesús era diciendo, yo estoy de acuerdo con la enseñanza de este hombre. No hay ninguna contradicción entre lo que Juan el Bautista está diciendo y lo que Jesús representa. Juan el Bautista estaba bautizando y Jesús viene y es bautizado y Juan le dice, ¿por qué vienes a mí? Cuando tú deberías de bautizarme a mí. Jesús le dice, deja, porque esto es necesario que así se cumpla. Jesús le estaba diciendo a Juan el Bautista y también a las personas que él estaba de acuerdo con lo que se estaba enseñando. Desde esta perspectiva, la importancia del bautismo no es el agua o el acto de ser bautizado. Tiene que ver con la transformación de su manera de pensar y de vivir. Jesús es el maestro superior, de eso no hay duda. Y el reino es la personificación de esta enseñanza. Quizá una de las preguntas que muchas veces nos hacemos es esta. Si Jesús no había pecado, ¿por qué se bautizó? Él hizo esto para demostrarle a la gente del mundo que su enseñanza no era independiente de la de Juan, sino que estaba en total armonía con esta. Si usted recuerda lo que ha leído la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, recuerda que el mensaje de Juan el Bautista era arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús empieza su ministerio, ¿cuál era la predicación de Jesús? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Al ser bautizado por Juan, estaba diciendo Jesús, este es un profeta de Dios, su mensaje es verdadero y estamos completamente de acuerdo. Por eso era necesario que Jesús se bautizara. Cuando un maestro superior ya no podía enseñar, él podía decidir cuál de sus discípulos le sucedería. Y esto fue lo que pasó. Era necesario todo este orden. ¿Se da cuenta usted la perfección de cómo es el reino? ¿Se da cuenta de la perfección de todo lo que encontramos en la palabra de Dios? ¿Se da cuenta cómo era todo alineado de una manera tan correcta? Jesús tenía que haber sido bautizado por Juan para llevar el mensaje de que están completamente de acuerdo. Por eso Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. En el reino hay unidad, en el reino hay orden, en el reino hay congruencia. Por lo tanto, no había ninguna forma de decir que había dos escuelas, la de Jesús y la de Juan el Bautista, sino una sola escuela. Juan el Bautista representaba que hasta ahí llegaban todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero ahora empieza lo que Jesús se va a empezar a predicar completamente de acuerdo a lo que los profetas enseñaron. El cumplimiento total. Entonces esto nos lleva, dice el autor, somos seguidores de Jesús cuando nos identificamos con su vida y mensaje y nos sometemos a Él, a Cristo, como nuestro Maestro superior. No hay otro Maestro, solamente Él. Nuestro Maestro superior, de quien todas las enseñanzas que recibimos, que nos instruyen, que nos guían, vienen de Él. El Espíritu Santo, esto es lo que dice el Dr. Myles Munroe, el Espíritu Santo es la personificación del gobierno celestial. Por lo que al ser bautizados en el Espíritu Santo con el Espíritu Santo, significa que estamos inmersos en la filosofía y el estilo de la vida del reino, y que éste tiene influencia total sobre sus pensamientos y acciones.
Lo que dice el autor es que ser llenos del Espíritu Santo no hace tanto énfasis en las expresiones o qué es lo que denota. El ser lleno del Espíritu Santo, el ser inmerso en el Espíritu Santo, es ser inmerso en la filosofía y en el estilo de vida del reino. Este tiene influencia total sobre los pensamientos y las acciones, sobre todo lo que nosotros somos y sobre todo lo que nosotros hacemos. La única manera de vivir la vida del reino, entonces, es estar totalmente sumergidos en la mentalidad del rey. Quien no tiene interés por la vida de Cristo no puede ser lleno del Espíritu Santo. Quien no vive estudiando la palabra de Dios sin conocer el pensamiento del Rey no puede ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no solamente es cumplir con ciertas liturgias o tener sensaciones y expresiones. Si a mí no me interesa estudiar la palabra de Dios, difícilmente puedo sostener entonces que voy a ser lleno del Espíritu Santo. Porque ser lleno del Espíritu Santo es estar sumergidos en el pensamiento del Rey. Nuestros pensamientos y caminos necesitan estar alineados con los pensamientos del Rey Creador. Y nosotros hacemos definitivamente esto al identificarnos totalmente con el pensamiento del reino. Y nosotros nos conocemos el pensamiento del reino sometiéndonos al Maestro del reino y siendo bautizados en su poder. Se requiere urgentemente entonces conocer literalmente lo que el Rey piensa. Y eso solamente se conoce a través de la palabra de Dios. El mensaje del reino y el poder del Espíritu están íntimamente conectados. ¿Quieres conocer el poder del Espíritu Santo? Necesitas primeramente conocer el mensaje del reino. ¿Quieres estar lleno del poder de Dios? Entonces necesitas estar lleno del pensamiento del Rey. Y eso se conoce solamente a través de la palabra. La administración del reino pudo ser vista siempre que Jesús sanó a alguien que estaba enfermo. Esto quiere decir que Jesús tiene poder sobre los efectos de la rebelión de la humanidad. Liberó a alguien que estaba poseído por un agente de Lucifer, el poder sobre el reino de la oscuridad. Alimentó a miles a multiplicar pequeñas porciones de comida. Esto nos demuestra poder sobre el mundo natural. Resucitó a personas de entre los muertos. Esto nos demuestra el poder que tiene el Rey para dar vida. Estos actos fueron la confirmación del dominio celestial sobre el entorno de la tierra. Fueron demostraciones del poder del reino sobre las circunstancias, que es lo que todo anhela. El espíritu humano anhela poder sobre las circunstancias. Esta es la gran verdad. El Rey Hijo murió para redimir y restaurar a los seres humanos ante el Rey Padre y su reino. No vino a pagarle nada a Lucifer, no vino a pagar deudas con Lucifer, sino que el Rey, el Hijo, el Rey Hijo, viene a restablecer el reino delante del Padre. Él restaura al ser humano en la posición en la que el Padre, el Rey Creador, lo había hecho. Se vuelve, se torna hacia Él, solamente cuando nos tornamos hacia Cristo. La muerte de Jesús no fue forzada. Él escogió esa muerte con el propósito directo de enviar al gobernador a la tierra otra vez. Es que Jesús, quien lo asesinó, Cristo dice esto: porque nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, porque yo tengo el poder para poner la vida y para volverla a tomar. Él es el Rey de gloria que venció al pecado y a la muerte. No estamos hablando de alguien que viene a rogar o a mendigar. Estamos hablando de alguien que gobierna, que vence al pecado y que vence a la muerte. Debido a que Jesús completó la obra de restauración, el reino fue liberado y empezó a extenderse. ¿Qué es lo que hizo el Rey? El Rey Hijo destruyó el espíritu de independencia que había en los seres humanos y también quitó la rebelión que había en la colonia y nos restableció en nuestro deseo y en nuestro anhelo por cumplir, por obedecer y por amar al Rey. En el reino de los cielos, confiar en el Rey Hijo es la única manera para experimentar una vida total. En el reino de los cielos, confiar en Jesús es la única manera para experimentar una vida. No solamente el Espíritu Santo mora con nosotros, sino que Jesús dijo, estará en ustedes. ¡Qué maravilloso es esto! No solamente va a morar con nosotros, una fuerza externa, sino que estará en nosotros.
el mismo Dios habitando en nosotros. Ahora quiero compartir este pensamiento que escribe el Dr. Myles Munroe en la página 125. La promesa del Padre, cuando Jesucristo dice, quédense aquí en Hechos capítulo 1 hasta que vean la promesa del Padre. La promesa del Padre no fue el sufrimiento de Jesús, tampoco fue su muerte en el Calvario, ni tampoco su resurrección. ¿Cuál era la promesa del Padre? Que serían llenos del Espíritu Santo. Esta es la promesa del Padre. El sufrimiento, dice el Dr. Myles Munroe, la muerte y la resurrección de Jesús fueron un medio para conseguir un fin, la reconciliación de la humanidad con el Rey y finalmente la restauración del Espíritu Santo en la humanidad. Esto es lo más maravilloso. La resurrección y la muerte de Cristo, el sufrimiento, toda la obra que Cristo hace, era la reconciliación de la humanidad con el Rey y la restauración del Espíritu en nosotros. Debemos notar, ahora vayamos un poco más atrás, y debemos notar que Juan el Bautista, el mensajero del Rey, nunca enfatizó su mensaje en la sangre, en la muerte o en la resurrección de Jesús. El mensaje de Juan el Bautista fue, Él los bautizará en Espíritu Santo. Es decir, Juan el Bautista enfatizó al Espíritu Santo. La humanidad no necesita entonces de una religión. No necesitamos más rituales ni más tradiciones. Necesitamos que esta promesa del Padre sea una realidad en nuestras vidas. Myles Munroe es uno de los pensamientos principales en toda su teología y que me gustaría compartir lo que está en la página 128. Él dice esto: el Rey, Jesús, no vino para llevarnos al cielo. Cristo no vino para llevarnos al cielo. Vino para traer el cielo a la tierra. Este pensamiento es muy interesante. Cristo vino para traer el cielo a la tierra. Por eso nos enseñó a orar en lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Nos enseñó a orar para que la influencia, la voluntad, la intención y las leyes del Rey Padre fueran hechas aquí sobre la tierra como son hechas en el cielo. Esta es la oración del Padre Nuestro. Cada vez que oramos para que la influencia, la voluntad, la intención y las leyes del Padre se hagan aquí en la tierra, así como se hacen en el cielo. Si usted es creyente en Cristo Jesús, entonces tenemos la gran responsabilidad y el enorme privilegio de mostrar aquí en la tierra cómo se vive en el cielo, obedeciendo al Padre. Y para lograr esto necesitamos que el Espíritu Santo sea quien gobierne nuestros pensamientos, nuestras acciones. Pensar que el Espíritu Santo gobierna nuestros pensamientos y nuestras acciones no quiere decir manifestaciones ilógicas o extrañas ante las personas, sino mostrar el pensamiento del reino en todo lo que hacemos. El Espíritu, después de que Cristo muere y resucita, el Espíritu ahora estaba listo al Calvario. Debemos beneficiarnos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Qué te parece hasta aquí? Si quieres escribir los comentarios, puedes hacerlo y serían bienvenidos y te agradecería bastante que haya esta participación. Capítulo 6, entramos al capítulo 6, el segundo capítulo de la segunda parte. Amor de un rey por sus ciudadanos. La frase con la que empieza este libro, o este capítulo, perdón, el autor, el Dr. Myles Munroe, es esta: el amor es la naturaleza del rey y su reino. Esta es la naturaleza del rey y su reino. Jesús es la representación perfecta de Dios en forma humana. Él se limitó para que nosotros viviéramos ilimitadamente en la presencia de Dios. La limitación del gobernador es el subtítulo en este capítulo. La limitación voluntaria del rey hijo fue provocada por la forma limitada en que el gobernador podría obrar en los habitantes de la tierra. Y aquí el Dr. Myles Munroe dice que el gobernador, el Espíritu Santo, también se limitó a habitar en toda la plenitud en Cristo. No habitó en otros, habitó en Cristo. Hasta el momento en que Cristo muere y nos da la libertad, y ahora el Espíritu Santo habita en todos aquellos que creen en Cristo Jesús. El Rey Hijo se limitó a sí mismo para volverse ilimitado. La palabra de Dios nos enseña que se vació a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser llenos. Él se volvió pobre para que pudiéramos ser ricos.
Se colocó a sí mismo bajo las restricciones de un mundo de espacio y tiempo para que nosotros pudiéramos conectarnos a un reino eterno. Se sujetó a sí mismo a la ley para poder liberar a aquellos que estaban bajo esta. Fue sometido a muerte física para que pudiéramos tener vida eterna. Pablo escribió a los ciudadanos del reino en Filipos que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se limitó a sí mismo también de su gloria. Se limitó a sí mismo en tiempo y espacio. Se limitó a sí mismo bajo la ley. Todas estas son grandes verdades que Cristo hizo para que nosotros pudiéramos extendernos. La limitación del Rey Hijo por la muerte nos trajo a nosotros una vida ilimitada. La muerte, esta es la gran verdad en la cual nos movemos. La muerte no tiene un reclamo final sobre nosotros, pues Jesús pagó el castigo de la muerte por nosotros. Esto es una gran verdad. La muerte no tiene la última palabra en los hijos de Dios. ¿Cuál es la promesa? Cuando el gobernador viniera, Él estaría con aquellos que han creído en Cristo constantemente en todas sus situaciones. Este es un regalo que no tiene precio. Es un regalo dado a la humanidad. ¡Wow! El gobernador, el Espíritu Santo, habitando en nosotros. No solamente con nosotros, sino en nosotros, actuar y caminar. El regreso del Espíritu Santo es el acto más importante de redención en el plan de Dios para la humanidad, restaurando la conexión. Ese es el capítulo 7, restaurando la conexión. Los discípulos estaban conectados al reino por la palabra de Cristo, pero necesitaban estar conectados con el poder del reino. El Espíritu Santo derramado en el Pentecostés era la evidencia de que ahora el poder habitaba en ellos y que las cosas mayores que Cristo había prometido a que harían ellos ahora estaban capacitados para hacerlo. La palabra de Cristo los unió a la mentalidad del reino, pero ahora en el Espíritu Santo están conectados por el poder, y están conectados al poder del reino. Esta es la forma y la manera en la cual nosotros podemos establecer esta gracia, no solamente en nuestra vida, la gracia que el Señor ha establecido en nosotros, sino que también podemos disfrutar esta gracia y compartirla con aquellos que aún no conocen este poder. Mayores obras sobre la tierra, comentó el Señor. Esta es la frase, quiero leer literalmente esta frase del Dr. Myles Munroe. Si el Espíritu vive dentro de usted, entonces, donde quiera que usted esté, el gobierno celestial también está presente. Gloria a Dios por ello. ¿Cómo vivimos? Me encanta lo que dice el Dr. Myles Munroe. El poder del gobernador, o el poder del Espíritu Santo, es el que hace posible la realidad del cielo en la tierra. Es por eso que todos necesitamos al Espíritu Santo. Él es el único que puede conectarnos con el Rey y a través de nosotros disipar el reino de la oscuridad con su reino de luz. Él es la persona más importante sobre la tierra. De esta manera entramos al capítulo 8, reinstalando al gobernador. Este es el capítulo muy bueno, como todo el libro que hemos estado leyendo, la verdad, y uso la frase que dice el Dr. Myles Munroe: un rompecabezas sigue siendo un rompecabezas hasta que todas las piezas estén en su lugar. Y toca el punto, algo sumamente necesario, lo que es el nuevo nacimiento. Y el Dr. Myles Munroe dice: el nuevo nacimiento es la reinstalación de la autoridad del reino. Esto es el nuevo nacimiento. Y lo que hace el Espíritu es reconectar a los seres humanos con el gobierno del Rey. Restaura el nuevo nacimiento, o el Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento, restaura nuestra ciudadanía en el reino, en el cielo. ¿Recuerda usted lo que hablábamos en el primer capítulo? Reinstala también el reino sobre la tierra por medio de la humanidad. Restaura la comunicación entre reinos y el acceso al mundo invisible. Es decir, a través del Espíritu Santo hay una comunicación entre reinos. La humanidad tuvo comunicación perfecta con el Rey Padre en el principio, pero perdimos esta comunicación cuando perdimos el medio de la comunicación, es decir, cuando el gobernador dejó de moverse sobre la faz de las aguas.
restaura la naturaleza del Rey dentro de la humanidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es la reinstalación del poder del reino. Me encanta esta frase del Dr. Myles Munroe. Lo leo, está en la página 157. El nuevo nacimiento nos prepara para el cielo. Nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. Estamos ya escritos en el libro de la vida. Esto es el nuevo nacimiento. Pero el bautismo con el Espíritu Santo nos prepara para la tierra. Es por eso que el Señor Jesucristo dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros con poder, seremos testigos en esta tierra, en este lugar donde moramos. Restaura el poder del dominio. El Espíritu Santo restaura la habilidad de la humanidad para representar al gobierno celestial. El poder del bautismo representa la realidad del reino. ¿Qué son? Y el hermano Munroe toca el tema de los dones y dice, los dones son evidencias de la presencia, de la autoridad y el poder del gobierno de Dios sobre la tierra. Es por eso que ejercemos los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo capacita a los seres humanos a comprobar lo que el Rey reclama de nosotros y también a demostrar la presencia del reino. El Espíritu Santo da habilidad a los seres humanos para demostrar la gloria del Rey y su reino. También nos da la habilidad a los seres humanos para demostrar la ciudadanía celestial. Todo esto es la obra del Espíritu Santo. Entonces recibimos al gobernador en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro entorno, a través de la sangre de Jesús. Pero el propósito es que seamos testigos aquí en la tierra del gobierno celestial sobre nosotros. Perdonar significa liberar de responsabilidad y culpa. Es por eso que el Señor nos perdona. Es a través del perdón. Resume el hermano el capítulo 8 de esta manera. Esta es la vida del reino entonces. Buscar primero el bien del reino, pero también permitir que el Rey provea para todas nuestras necesidades. A medida que usted le sirve en la autoridad y poder que Él le da, por medio del gobernador celestial. Mis amigos, no se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de mostrar nuestra capacidad, sino de mostrar la capacidad que nos da el Espíritu Santo. No se trata de establecer nuestro reino, sino de establecer el reino de los cielos, a través de nuestra dependencia de Dios, de nuestra vida en Dios. De esta manera, entramos al capítulo 9, la reconexión o los resultados de la reconexión del reino. El éxito del pez yace en permanecer en el agua. Y me gusta esto que dice el Dr. Myles Munroe. La verdad, concuerdo mucho con él. El Rey del Cielo no está interesado en prácticas y rituales religiosos. Podemos inventar la mejor liturgia. Podemos inventar un culto más hermoso. Pero el Rey no está interesado en eso. El Rey está interesado en que su gloria sea manifestada a través de nuestras acciones. La relación restaurada con el Rey Padre cuando somos lavados con la sangre de Jesús. Cuando usted cree en Cristo y ha sido lavado con su sangre, ahora pertenece al hogar más cercano del Rey, con todos los derechos y los privilegios de un miembro de la familia real celestial. Esta es la entrada que nos da el reino. Por lo tanto, la sangre de Cristo, como dice la palabra en Gálatas, ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, sabio ni escita, sino que ahora por medio de Cristo estamos en un reino donde no hay discriminación, ni tampoco hay partidarios. Somos parte de la familia real. La discriminación cultural humana desaparece en el reino de los cielos. ¿Cómo no nos vamos a alegrar? Somos un solo cuerpo. Ya no hay alguien más importante que otros. Ya no hay alguien que gobierne sobre otros. Todos somos instituidos e instruidos por el Señor. Entonces, recuerda la definición de poder, la habilidad que el Señor nos da por medio del Espíritu Santo, al Espíritu Santo habitar en nosotros, es la habilidad de influenciar y controlar las circunstancias. Porque el que en esto sirve a Cristo, dice Pablo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y el autor, el Dr. Myles Munroe, hace una definición de la autoridad delegada y la autoridad capacitada. Él dice, la autoridad legal o delegada es la que le da el derecho de hacer algo, pero la autoridad capacitada es la que le da el poder y los medios para respaldar la autoridad
y cumplir el mandato que se le está dando. Si usted tiene autoridad delegada, pero no tiene autoridad capacitada, usted no verá mucho realizado. Y el enemigo va a estar contento mientras nos haga creer que sí somos hijos de Dios, pero que no tenemos el poder de ejercer el gobierno. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, no solamente entramos en un plano de perdón, sino que también entramos en una autoridad capacitada que el Señor nos da para que avancemos como Él espera que lo hagamos. No debemos de tener miedo cuando predicamos el Evangelio, cuando oramos con alguien, cuando empezamos a hacer obras guiadas por el Espíritu Santo, porque estamos en la autoridad del Señor. Esto fue lo que dijo el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entramos a la presencia del Padre con toda libertad y confianza porque hemos sido revestidos de Cristo Jesús. Pero también actuamos en el nombre de Jesús aquí en la tierra porque trabajamos en su nombre, porque venimos revestidos de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo. Una religión, una tradición, una liturgia no te puede dar esta autoridad. Pero el gobierno, el gobernador viviendo en ti, el Espíritu Santo morando en ti, nos da una vida transformada y llena del poder de Cristo. Es imposible realmente estar en el reino de Dios y no experimentar cambios. Esto es imposible. Leo literalmente este párrafo. Nuestra perspectiva debe de ser transformada por un profundo entendimiento y recepción de la mente y de las normas del Rey. Y a través de ser receptivo a las instrucciones y liderazgo del Espíritu Santo en nuestras vidas, somos transformados. Si verdaderamente intentamos tratar con la vida desde la mentalidad que normalmente lo hacemos, con nuestra mentalidad humana, caeremos de regreso al pensamiento que no está en línea con el reino. Pero si estamos guiados por el Espíritu Santo, vamos a darnos cuenta que podemos caminar los caminos que el Rey ya ha trazado. El Espíritu Santo cambia nuestra cultura interna al enseñarnos una nueva manera de vivir guiada por el pensamiento del Rey. Lo traduzco y lo hago de una manera más clara. Mientras nuestros pensamientos no sean gobernados por la palabra de Dios, no podremos conocer ni disfrutar del poder a través de nosotros que el Espíritu Santo nos da. Esto significa entonces, dice el Dr. Myles Munroe, que estamos supuestos a ser educados completamente fuera de la historia del pecado y a ser gobernados por el pensamiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vive dentro de usted, el cielo es su país natal y usted tiene todo su poder. Dice la palabra de Dios, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, de un pensamiento sano, de un pensamiento guiado por la palabra de Dios, de un pensamiento que habla del poder, de la autoridad, de la gracia de Dios. No está guiado por las circunstancias ni por las situaciones, sino por la fe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están guiando nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de una persona, le ayuda a reconectarse con la asignación para la cual esta persona nació. Volviendo a la analogía que usa el pastor Myles Munroe, el gobernador le devuelve a las personas ancianas los sueños para el futuro que pensaron que habían perdido. Él da a las personas jóvenes también las visiones para sus vidas, para ayudarles a no perder su tiempo ni su energía en cosas insignificantes. El gobernador vino para darle poder para trabajar. Él está aquí para impactar la tierra, para que el cielo sea impactado, para impactar la tierra para el cielo a través de su visión y su sueño. Es decir, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y está en nosotros para poder mostrar aquí en la tierra lo que es la vida en el cielo. Usted tiene toda la capacidad para vivir la manera en la cual Dios ha planeado que viva. Podemos traer entonces el reino de los cielos a la tierra y poder influenciar sobre ella si estamos recibiendo las instrucciones claras del Rey. El gobernador es el agente de la revelación de la mente de Dios para la tierra
a través del control o el dominio en la humanidad que han creído en Cristo Jesús. Podemos traer el reino de los cielos a la tierra, solo si podemos recibir las instrucciones claras del Rey. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos habilita para escuchar y conocer la voluntad del Rey para nosotros. ¿Cómo mantenemos esta relación correcta? A través de honrar al Rey, a través de nuestra vida, creyendo que la sangre del Hijo de Dios es suficiente para perdonar nuestros pecados y adorando constantemente al Rey. La adoración nos protege, la adoración nos conecta, la adoración nos permite tener esta comunión directa con el Señor. Entonces, la adoración nos protege de nosotros mismos, para no establecer nuestros pensamientos, sino transmitir los pensamientos del Rey. La importancia de nuestra conexión con el reino es a través del gobernador. Se volverá aún más claro en los siguientes capítulos. Cerramos entonces esta sección. Esperando ser de bendición para tu vida, puedes compartir con toda libertad estos recursos. Es una alegría poder invertir tiempo en ti y gozarnos en el crecimiento de lo que el Señor está haciendo. Soy el pastor Benjamín Esquer y es un placer pasar tiempo contigo. Que el Señor les bendiga desde cualquier parte del mundo donde nos escuchen. Dios te guarde cada día más y que la vida del reino se refleje a través de ti, de tus palabras, de tus acciones, en tu familia y en todo lo que hagas. Somos llamados para mostrar el cielo aquí en la tierra a través de la sangre de Jesús y a través del poder del Espíritu Santo, la persona más importante sobre la tierra. Dios les bendiga y Dios les guarde.